Bendiciones, mis amados. Le habla a su hermano predicador Nelson Áñez. Seguimos con la serie de doctrinas peligrosas en las congregaciones. En esta oportunidad quiero hablar de la iglesia. Lo que la iglesia no es. La iglesia no son ni los evangélicos, ni los pentecostales, o budistas, o luteranos, o protestantes, o una que se hacen llamar sana doctrina, que salió hace como 6-7 años. Mucho menos los calvinistas, los arminianos, los judaizantes, eso, bueno, pero ni hablar de los testigos de Jehová, ni de los mormones, ni los adventistas, porque eso, bueno, dice Pablo que si alguno predica un evangelio diferente, dice, si viene un ángel del Señor, o aún nosotros predica un evangelio distinto, sea anatema. Y todas esas sectas, su fundamento es que a los fundadores de esa secta se le presentó un ángel y eso y qué tal, qué sé yo. O sea, eso es anatema. Niegan la divinidad de Cristo, en fin. Quiero enfocarme más que todo en lo que yo me identifico, que porque alguien me dice, bueno, soy evangélico. Bueno, si es por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sí. Pero no pertenezco a una determinada denominación. Soy cristiano, seguidor de Cristo, eso es lo que significa. Porque todas las congregaciones, bueno, díganme las pentecostales, eso está contaminado con una serie de doctrinas diabólicas terribles. Terrible, hermano. Que eso le agrada a la gente, lo que yo les digo, no le agrada. Pero a mí eso no me interesa, a mí eso ni me va ni me viene. ¿Por qué? Porque ya uno se cansa, mire, a veces cuando escucho hablar, he escuchado personas, no, porque no tienen un fundamento del protestantismo. ¿Protestantismo de qué? Protestantismo son católicos, chicos. Eso que salió que el protestante, eso no existe en la Biblia. El reformador, eso no existe. ¿Formar qué? Ellos querían reformar a los católicos. Ellos no querían, o sea, la iglesia es regenerada, nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, más nada. Por la predicación del Evangelio. No porque le cambió el nombre a una determinada congregación. Para diferenciarse. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Bueno, la iglesia, como le digo, está conformada por todo aquel que ha nacido de nuevo. La iglesia lo conforman los cristianos, tal como lo enseña la Escritura en Hechos 11, 19, 20 y 25 y 26. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Ciprea, Antioquía, no hablando con nadie la palabra, sino a judíos. El 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Ciprea y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que salva, no salva ninguna denominación. Estamos viviendo tiempos de apostasía, donde todas las congregaciones están contaminadas con doctrina católica, doctrina de demonio, hermano. Dice, el 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñando a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez. Después de la persecución que tuvo la iglesia a causa de haber martirizado a Esteban, ellos se esparcieron por muchas naciones y fueron llamados por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque anunciaban, porque proclamaban lo que Cristo hizo. Por eso fueron llamados cristianos, como le dije. Como le dije, a mí no me interesa, hermano, lo que la gente diga, lo que la gente piense de mí. Hay personas que defienden su denominación y hablan del fundamento, como le dije, de los pentecostales. Si una vez me dijo un pastor, para que yo me quedara callado, me dijera, bueno, si yo voy a una congregación y yo tengo que respetar lo que ahí se predica. No, ¿y quién respeta la palabra de Dios?
O sea, van a insultar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y yo me quedo callado. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer ahora, con respeto, hermano. Si puedo llamar a la persona, al ministro que está dando una enseñanza, lo puedo llamar aparte, hermano, usted dijo esto, pero la palabra de Dios dice esto o dice aquello. Así lo he hecho yo. También a mí me han llamado, hermano, porque acá que usted... bueno, está bien. Porque es la doctrina de Dios, hermano. Es la doctrina. O sea, la gente no tiene temor mire, personalmente a mí me gusta, si yo estoy hablando, ejemplo, yo voy a predicar en un sitio y siempre les digo, si tienen alguna pregunta, hágalo. Ahora, si yo estoy hablando del Evangelio, no me van a preguntar de la profecía de Daniel. Pregúntenme de lo que estamos hablando, por lo menos en la predicación, para no salirnos del tema. Luego de eso me pueden preguntar lo que quieran, pero yo siempre los animo a que me pregunten sobre el tema que estoy dando. Siempre. Porque después que se vayan, ¿quién le hace disipar su duda? Fíjense lo que dice Mateo 34 y 37 para los que piensan, no, este sí es arrogante, que no le interesa nada. Bueno, mira, dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, al hijo contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. La gente me dice, hermano, dice, ve que la Biblia habla que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí, pero el primer mandamiento que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo no puedo amar más al ser humano ni a mí mismo, más que a Dios. Dios es sobre todas las cosas. Dios es sobre todo, sobre todo. Y yo no te puedo más amar a vos más que a mí mismo tampoco. Mire, hermano, cuando uno ve a un hijo que comete un error, ¿que se va a quedar callado? ¿Lo va a dejar que se vaya por un precipicio? Por supuesto que no. Entonces cuando vemos a personas en una congregación que están hablando erráticamente, nos quedamos callados porque no nos queremos meter en problemas. No, ese no es el Evangelio. El amor consiste en eso, hermano. Que hay momentos de consolación, también de exhortación y también de reprensión. Porque si no atacamos al pecado, ¿cómo vamos a hacer que el pecado se acabe? No podemos, no vamos a hacer. Y eso no es nuevo, de eso del protestante, de que defienden a los pentecostales, que sea el protestantismo, porque eso no es nuevo. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 2 del 10 al 13, dice, os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, que todos estemos de acuerdo en una misma cosa. Pero si las personas quieren añadirle cosas a sus palabras, la palabra es clara y nos dice, aquí mismo en 1 Corintios 4:6, dice Pablo, por eso he puesto como ejemplo a mí, Apolo, a no pensar más allá de lo que está escrito, para que no se envanezca el uno contra el otro. ¿Por qué viene envanecimiento los unos, las discusiones o las contiendas entre los unos con los otros? Porque quieren agregarle a cosas a la palabra que la palabra no dice. Por eso Pablo, he puesto como ejemplo a mí, Apolo, para que no piensen más allá de lo que ya está escrito ya, lo que ya está establecido. Dice, voy a leer nuevamente, dice, porque quiero informaros acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiere decir que cada uno dice, yo de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pero no, yo soy bautista y defienden su posición. No, yo soy pentecostal, que es la mejor, que yo soy esto, que soy presbiteriano, que soy... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Pero como yo hablo sobre eso, yo soy esto o yo soy esto otro. Dice por ahí, ¿no? Que dice 1 Corintios aquí mismo 3, 2 al 7, dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No soy carnales y andáis como hombres.
Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, y el otro dice, y no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Nada, servidores por los medios de los cuales habéis creído, y esto según a cada uno lo concedió el Señor. Yo planteé a Apolo recó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así, ¿qué es el que predica la palabra y qué es el maestro? Así que el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega. Nada. No somos nada, hermano. No somos nada, mi querido amigo. Dice, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. He escuchado personas decir, yo cuando llegue al cielo voy a preguntarle al Señor, ¿dónde está Pablo? Yo, ¿cómo? Vas a llegar al cielo y le vas a preguntar al Señor, ¿dónde está Pablo? Si yo soy el Señor, te envío para el infierno por irrespetuoso. ¿Por qué? Porque adoran al hombre. Eso está en el hombre, eso son obras de la carne, hermano, la idolatría, la exaltación al ser humano. Lo que Pablo tenía por basura, muchos lo tienen por currículo. Les encanta hablar de ellos mismos. Les encanta hablar que son esto, que son aquello. Eso a mí personalmente, a mí ni me interesa. Cuando una persona comienza en una predicación a hablar del mismo, me voy. O si lo estoy viendo por un video, por una red social, lo cambio, me voy, hermano. Tan sencillo como eso. Porque bueno, voy a ver perdiendo el tiempo que una persona hablando del mismo, perdiendo la oportunidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Aquí yo estoy hablando en contra de todas esas falsas enseñanzas, de doctrinas erráticas, hermano, que no traen nada bueno para la iglesia. Hay mucha necesidad en las congregaciones, necesidades de palabras muy grandes, hermano. La palabra de Dios es que puede transformar al ser humano. Y aún aquellos que ya han nacido de nuevo, hay mucha ignorancia en la iglesia del Señor. Hay mucha ignorancia sobre la palabra de Dios. Y es la única la que puede hacerte crecer en fe. Para que en cada circunstancia, en cada situación que viváis, hermano, esté confiado en lo que Dios dice. Fíjense lo que dice Pablo de su ministerio, de él mismo. Gálatas 1, 11 y 2 dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no era nadie. Nadie, el ser humano es nada. Ve, si alguien, hay uno que escuché decir, dijo, si Pablo no hubiera existido, no hubiera iglesia. ¿Cómo? Qué irrespetuoso. Eso es como, bueno, algo como insultarle a la mamá a nuestro Señor. Bueno, que el Señor no tiene mamá, como insultar a Dios, hermano. ¿Cómo van a decir semejante blasfemia? ¿A quién envió el Señor Jesucristo? ¿A Pablo o al Espíritu Santo? Cuando dijo, Él enseñará todas las cosas que yo os he hablado. Él se las enseñará. Él, el Espíritu Santo. ¿Por medio de cuál? Por medio de quien sea, por medio de cualquier ser humano. El Señor hubiera un perro y lo hubiera puesto a hablar acerca de su palabra y ya. Porque no somos nada, hermano. Ahora, Pablo tenía unas convicciones tremendas. Hermano, Pablo fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, dice la palabra de Dios. Y Dios le mostró cosas tremendas. ¿Quién era que sostenía a Pablo en cada circunstancia? Dios. Dios hizo obras tremendas con Pablo. Dice que en una oportunidad 3 veces lo dejaron como muerto. ¿Y quién lo levantaba? El Señor. Se sacudía y se iba. ¿Quién hacía eso? El hombre. No. Porque era algún propósito de Pablo. No. Era propósito de Dios. Ahora se requiere, como dice la palabra, que cada uno se haya hallado fiel. Fiel a su palabra, no al pastor o al ministro, a este o allí. O a una congregación sin importar nada. 1 Corintios 2, 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría.
Y Pablo hablaba varios idiomas. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bueno, eso es lo que tiene la doctrina de la metafísica, que no podéis decir nada. Me siento mal, no digáis nada. Decir que te sentí bien, que está ahí, sí, claro, cómo no. ¿Ah? Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora muchos quieren estar usando que yo hice esto, que yo soy aquello, que yo hago esto, que yo tengo 200 años en el... ¿Y a mí eso qué me interesa? ¿Qué me interesa a mí eso? Mi única intención, mis queridos hermanos y amigos, es que se haya edificado la palabra de Dios. Lo único que deseo es motivarte a escudriñar la palabra, a indagar, a profundizar. El propósito de Dios con los ministros o el ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, hermano, toda enseñanza. Hay personas que están en una congregación, escuchan una enseñanza por allá. Cuando comenzaron a levantarse esos judaizantes, hermano, la gente se volvió loca, hablando que si es Yeshua, que eso allá machi. Y yo los escuchaba hace unos años atrás, cuando salió. Me invitaban, vamos. Vayan a verlo donde están. En el mundo, arrastrándose en el mundo. Esos muchos que me invitaron a mí. Para esos movimientos, hermano. ¿Por qué? Porque los hombres, dice la palabra de Dios en Efesios, que el propósito de Dios con los ministerios es la edificación del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, hermano. Para que ya no hayan niños fluctuantes, niños dudosos, llevados por donde quiera, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es para lo que dicen que no es importante la doctrina. A mí me gusta motivar a la gente a escudriñar la palabra. Y otros me dicen, no, es que lo que queréis que seguir buscando seguidores. Que a mí eso no me interesa. Aquí en este país no pagan las redes sociales. No pagan nada. Aparte yo no tengo muchos seguidores, ¿por qué? Por el algoritmo de las redes sociales. Porque lo que yo les digo no les agrada. Porque a la gente le gusta que las engañen, que le motiven sus deseos carnales, que le digan vas a ser rico, vas a gobernar naciones, ya lo que viene, lo que le has pedido ya el Señor te lo tiene listo, pues. Yo declaro, yo decreto, establezco, recibe en el nombre del Señor. Reclamarle a Dios, algunos dicen, por tu bendición, así como hizo Jacob ahí que peleó con él. No, hermano, la lucha no es contra el hombre, hermano. La lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha es contra ti mismo. Si alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, sino que es de tu propia concupiscencia soy atraído y soy seducido. Todos estos movimientos son deseos del hombre, hermano. Deseos del hombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, espero que esta enseñanza se haya sido de edificación para tu vida. Que te motive a escudriñar más la palabra y salir de tantas sectas, hermano, de todos esos movimientos extraños. Bendiciones, mi hermano.